Vamos a dar inicio a la segunda clase de la sesión de formación y desarrollo y elaboración del programa interno de protección civil. Le cedemos la palabra al ingeniero Carlos Blancas Aguilar. Adelante, ingeniero, buena tarde. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de la elaboración de programas internos de protección civil. Les voy a pedir, por favor, a una persona que quiera participar que nos dé un breve resumen de lo que vimos el día de ayer y hasta qué punto nos quedamos, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy prendiendo mi cámara. Bueno, yo desafortunadamente tuve problemas con el internet ya más tarde, pero desde un inicio se nos mostró los objetivos de llevar a cabo el programa interno de protección civil. Vimos como encuadre el tema en general de protección civil a nivel general. Yo entiendo desde dónde nos tenemos que empezar a basar en los lineamientos. Nos mostraste la ley general y enseguida el reglamento. Ahí en la parte del reglamento yo me perdí un poco por cuestión del internet. Espero que hasta ahí se haya llegado el día de ayer, Carlos. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Quién Gracias. más? Bueno, yo podría decir que básicamente se vio la ley general y también la ley especial para la Ciudad de México antes del reglamento, y luego ya, bueno, se vieron los datos más importantes sobre el reglamento. Gracias. De acuerdo, gracias. ¿Alguien por ahí levantó la mano? También se mencionaron los elementos que debe tener el programa y se hizo énfasis en que se tiene que tener la carta de responsabilidad, así como la que firma el asesor correspondiente, porque sin esas cartas pues no es válido. De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Quién más? Se mencionaron también los inmuebles a los que aplica, se mencionaron quiénes conforman o quiénes deben de dar seguimiento al plan de protección civil, que en realidad, como dijiste, pues somos todos instituciones, población, etcétera. Excelente, muchísimas gracias. Ok. Permítanme compartir pantalla. Nada más así como un breve repaso. El día de ayer vimos principalmente la normatividad principal a la que va a estar sujeta la elaboración de los programas internos de protección civil. Veíamos que existe la Ley General de Protección Civil con su respectivo reglamento. En esta ley básicamente nos dan de manera general, a nivel federal, cómo debemos de estar trabajando en materia de protección civil. Y ya en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su respectivo reglamento, nos hablan ya de manera específica cómo se debe de trabajar la materia de protección civil aquí en la ciudad. ¿Ok? Y además, los términos de referencia de los cuales el responsable oficial de protección civil debe basarse para la elaboración de los programas internos. ¿Ok? Veíamos también que existen diversos términos de referencia. Unos que van a ser específicos para establecimientos, otros que son específicos para obras en proceso de construcción o demolición. Términos de referencia específicos de escuelas de educación básica. Términos de referencia exclusivos de hospitales
otros exclusivos de mercados públicos, e incluso también encontramos términos de referencia para unidades habitacionales o conjuntos habitacionales. Y veíamos también un tema muy importante, unos puntos muy importantes. Los programas internos de protección civil deben de estar siempre acompañados por la carta de responsabilidad y por la carta de corresponsabilidad. Esta última la firma el responsable oficial de protección civil. Y una póliza de seguro de responsabilidad civil no cancelable. Hasta ahí todo bien. Y el día de ayer nos quedamos revisando los términos de referencia para la elaboración de programas internos de establecimientos. Y permítanme. El día de ayer empezamos a revisar el acuerdo por el que se dan a conocer los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para establecimientos. Estos fueron publicados en el 2019. Y vimos de manera muy general aquí el contenido de estos términos, pero es el mismo contenido que debe de tener nuestro programa interno de protección civil. Esto es lo mínimo que debe de contener nuestro programa interno. Vamos a verlos detalladamente y después vamos a ver cómo se vería en un programa interno de protección civil. ¿Ok? Empezamos por el marco jurídico. Nos comentan los términos. Para la correcta interpretación de los presentes términos de referencia, deberán consultarse los siguientes instrumentos normativos vigentes o los que los sustituyan. Empezamos por las leyes. La Ley General de Protección Civil, ya la conocemos. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, también ya la conocemos. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Eso es en cuanto a las leyes. Ahora los reglamentos. Reglamento de la Ley General de Protección Civil y el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Además, también debemos de consultar las siguientes normas oficiales. La NOM 001 de 2012, que nos va a hablar de las instalaciones eléctricas. ¿Cómo deben ser las instalaciones eléctricas en nuestros centros de trabajo? La NOM 002 STPS 2010, que nos habla de las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. También debemos de revisar la NOM 003 SEGOP 2011. Aquí nos habla de las señales y avisos para protección civil, así como sus colores, formas y símbolos a utilizar. La NOM 004 SEDG del 2004, que nos habla de las instalaciones de aprovechamiento de gas LP, su diseño y su construcción. La NOM 008 SEGOP 2015, que nos habla de personas con discapacidad, las acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en una situación de emergencia o desastre. La NOM 017 STPS 2008, que nos habla del equipo de protección personal, la selección, el uso y el manejo en los centros de trabajo. Esta va un poquito más enfocada a la industria. La NOM 022 STPS 2015, que nos habla de la electricidad estática en los centros de trabajo y sus condiciones de seguridad. La NOM 026 STPS 2008 nos habla de los colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM 028 STPS 2012 nos habla del sistema para la administración del trabajo, seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas.
NOM 034, SSA 3 del 2013. Nos habla acerca de la regulación de los servicios de salud, la atención médica prehospitalaria y nada más. NOM 106, SCFI del 2017, nos habla de las características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial. NOM 054, SCFI del 2005, nos habla de los equipos contra incendio, extintores, servicio de mantenimiento y recarga. Y por último, la NOM 189, SSA1 del 2002, que nos habla de los productos y servicios, etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. Ok. Nosotros, para la elaboración de los programas internos de protección civil, no es necesario que nos aprendamos así tal cual las normas y las leyes. Para eso están publicadas en Internet, para que podamos consultarlas en el momento que nosotros querramos. Pero sí es muy importante que tengamos conciencia de que existen estos reglamentos, estas leyes y estas normas. ¿Ok? Y obviamente, pues no todas aplican. Va a depender del giro del que estemos hablando, del establecimiento del que estemos hablando. Pero aquí la Secretaría pues nos da a grandes rasgos cuáles podrían aplicar en caso de establecimientos. Punto 2. Definiciones. Para efecto de los presentes términos de referencia, además de las definiciones que señalan la Ley General de Protección Civil y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y su reglamento, se establecen las siguientes. Y esto es para una mayor comprensión de lo que vamos a ver aquí en los términos de referencia. Habla de un acuerdo por el que se determina el grado de riesgo para la elaboración del programa interno de protección civil. Existe un acuerdo que fue publicado en la Gaceta, en el cual se clasifican, dependiendo de la actividad económica, el grado de riesgo. Y existe el grado de riesgo bajo, medio y alto. Recordemos que los establecimientos, las empresas, los inmuebles que tengan grado bajo no están obligadas a presentar un programa interno de protección civil, pero sí cumplir con ciertos puntos que los vimos el día de ayer en materia de protección civil. Y los establecimientos de grado medio y alto sí están obligados a presentar un programa interno de protección civil. 2.2. Análisis de riesgos. Es aquel donde se identifican los riesgos a los cuales los establecimientos e inmuebles están propensos, definiendo las acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad del plan de continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de riesgos. 2.3. Brigadista de protección civil. Es aquella persona capacitada, equipada y responsable de aplicar sus conocimientos para implementar las medidas de gestión integral de riesgos y protección civil en un establecimiento o en un inmueble ante la presencia de una emergencia o desastre. Capacitación. Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, prolongar y complementar los conocimientos de las personas operativas, coadyuvantes y destinatarias del sistema, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva. Comité. Se le va a llamar comité al Comité Interno de Protección Civil. ¿Y qué es el Comité Interno de Protección Civil? En el 2.6 dice, órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el programa interno de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social. El Comité Interno de Protección Civil también se le conoce como Brigadas Institucionales de Protección Civil. ¿Ok? Nuestro programa interno de protección civil, para que funcione,
debe de estar comandado por un comité interno de protección civil. Y ahorita vamos a ver qué personas deben de integrar ese comité interno. Vamos a saltarnos varias definiciones para que no se haga tan tedioso. 2.9. Plan de contingencias. Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la materia en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas a partir de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y entorno de la población. El plan de contingencias es parte integral de nuestro programa interno de protección civil, junto con el plan de continuidad y el plan de reducción de riesgos. ¿Y qué es el plan de continuidad? Se llama plan de continuidad o plan de continuidad de operaciones. Y dice, es un conjunto de acciones que tienen por objeto la protección y aseguramiento de los individuos clave para que el establecimiento o inmueble esté totalmente preparado ante una emergencia o desastre y pueda continuar trabajando durante las circunstancias, siempre protegiendo al personal. Ok. Plan de reducción de riesgos. Son el conjunto de acciones dispuestas con anticipación a eventos adversos, con el fin de proteger a la población, los bienes, los servicios y el ambiente. Esto ante el impacto de un fenómeno perturbador por medio de la reducción o la mitigación del riesgo, hablando de la etapa de la prevención, así como la organización para las acciones relacionadas con la respuesta y la recuperación a partir del impacto del evento adverso en condiciones previamente vulnerables. De acuerdo. Cuando nosotros veamos aquí en los términos de referencia la palabra reglamento, va a ser referencia al reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Si vemos la palabra secretaría, vamos a estar hablando de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Simulacro. Representación mediante una simulación, y esto lo vimos el día de ayer, de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Esta representación implica el montaje de un escenario en un terreno específico diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas expuestos. Ok. Punto número 3, el campo de aplicación. Estos términos de referencia que estamos viendo ahorita no aplican para centros de atención infantil, escuelas de educación básica, inmuebles destinados al servicio público, inmuebles destinados a vivienda multifamiliar y hospitales. Estos que acabamos de mencionar tienen sus propios términos de referencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de estos términos de referencia? Es establecer los lineamientos para la elaboración de programas internos de protección civil para los establecimientos o inmuebles de mediano o alto riesgo ubicados única y exclusivamente en la Ciudad de México. Objetivos específicos. Identificar los elementos y requerimientos para la elaboración, integración y registro del programa interno de protección civil de establecimientos e inmuebles de mediano o alto riesgo que analice, prevenga y mitigue los riesgos a que están expuestos. 2. Definir los lineamientos a que se sujetará la verificación de los establecimientos e inmuebles a los que les son aplicables los presentes términos de referencia. 3. Establecer las obligaciones de la persona responsable, propietaria o poseedora del establecimiento. Elaborar y registrar a través de un tercero acreditado, ahora responsable oficial de protección civil,
el programa interno de protección civil. 5.3.2. Contar con un análisis de riesgo interno y riesgo externo, de acuerdo a lo establecido en estos términos de referencia. Contar con un dictamen estructural del inmueble que garantice la seguridad del establecimiento o inmueble. Contar con un visto bueno de seguridad y operación. Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil no cancelable. Capacitar a todo el personal y a las brigadas de protección civil o brigada multifuncional implementando programas de capacitación en temas de protección civil. ¿Cuáles son estos temas? Principalmente, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, prevención de lesiones accidentales, evacuación y comunicaciones, y además incluyendo aspectos de atención a personas con discapacidad y para los grupos de apoyo especial. Todo conforme a estos términos de referencia. Realizar 3 simulacros al año conforme al establecido en los presentes términos de referencia y la norma técnica en materia de simulacros que al efecto se emita o se publique. Punto importante, aquí ya los términos de referencia nos indican que debemos de realizar mínimo 3 simulacros al año. 5.3.8. Instalar equipo contra incendios suficiente y adecuado al riesgo en el establecimiento o inmueble. Quienes estuvieron en la capacitación de las brigadas de prevención y combate de incendios, vimos cómo calcular la cantidad de extintores que debe de contar nuestro inmueble o establecimiento. Punto 9. Instalar las señalizaciones de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas. 10. Disponer de instalaciones, equipos y materiales que permitan prevenir y que permitan mitigar riesgos que vulneren la integridad física y la vida de las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, que ocupan, trabajan o visitan el establecimiento o inmueble. 11. Contar con un ejemplar del programa interno de protección civil en el establecimiento o inmueble, el cual deberá ser copia fiel del programa registrado en la plataforma digital. 12. Exhibir a la Autoridad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cuando ésta así lo solicite, la información y documentación que los presentes términos de referencia le obligue a elaborar o poseer en la materia. Y por último, definir los lineamientos a que se sujetará la verificación de los establecimientos o inmuebles a los que les son aplicables los presentes términos de referencia. Y aquí los términos de referencia nos van a ir guiando de qué es lo que debe de contener nuestro programa interno de protección civil. En el tema 6 ya vamos a hablar acerca del contenido. 6.1, descripción general. Y nos dice, consiste en describir de manera general las instalaciones del establecimiento o inmueble señalando lo siguiente, perdón. 6.1.1, la ubicación. Y vamos a situar espacialmente al inmueble donde se encuentra el establecimiento, mediante una georreferencia. ¿Qué es esto? Es una localización geográfica a través de coordenadas. Vamos a colocar el domicilio completo y además el nivel en el que se encuentra. Esto hablando de establecimientos que de pronto que ocupan exclusivamente, no sé, me imagino un primer nivel y en el segundo nivel hay otro establecimiento. Entonces hay que identificar en qué nivel se encuentra. Como bien lo dice, solo en el caso de que el establecimiento se encuentre en un inmueble de 2 o más niveles sobre o bajo nivel de banqueta. También debemos de dar una descripción del inmueble. ¿Y qué les parece que para que no sea tan tedioso,
les vamos a mostrar unos de nuestros programas internos de protección civil muy sencillo, muy general, de los cuales nosotros nos basamos para elaborarlos. Nosotros principalmente realizamos una portada mencionando de qué se trata. Aquí no lo ven ustedes, pero colocamos primero Programa Interno de Protección Civil, el logotipo de la empresa, quien lo está elaborando, y el logotipo del establecimiento y la dirección del mismo. Esto es para una mayor identificación. Esto que estamos viendo es la manera en que nosotros como empresa, en el que nosotros como Epsilon P, elaboramos los programas internos de protección civil. Se van a encontrar seguramente con otros responsables oficiales de protección civil que tengan un formato diferente, contenido a lo mejor no es el mínimo, sino mayor, pero esto que vamos a ver tiene que ser el mínimo que debe de contener el programa interno de protección civil. Y nosotros, para empezar a identificar de qué se trata, colocamos el presente programa interno de protección civil para establecimientos corresponde al inmueble denominado, y aquí vamos a colocar cómo vamos a llamar a nuestro inmueble. En este caso, para el ejemplo, vamos a suponer que es un restaurante y se llama Restaurante Epsilon P, ¿no? Puede ser de alguna escuela, y aquí colocaríamos Colegio Miguel Alemán, por ejemplo, a lo mejor de algún Telcel, de algún establecimiento donde vendan celulares. Esto es indistinto dependiendo del establecimiento del que estemos hablando. Vamos a colocar en dónde está ubicado. En este caso, para el tema del ejemplo, está ubicado en la calle Tesosomoc, en el número 10, y en el caso de que exista manzana o lote, pues las colocamos, ¿no? Además de la colonia, en este caso para el ejemplo, Constitución de 1917, en la alcaldía Azcapotzalco, y su código postal, 09260. Esto es para que rápidamente las autoridades identifiquen de qué, primeramente, de qué tipo de programa interno de protección civil estamos hablando, en este caso establecimientos, y después de qué inmueble estamos hablando y dónde se ubica. Aquí es el contenido que ya vimos, que está directamente en los términos de referencia. Si se dan cuenta, nosotros trasladamos tal cual está nuestro marco jurídico. Son las leyes que ya vimos ahorita y los reglamentos y las normas oficiales. Asimismo, las definiciones están tomadas de los términos de referencia. El campo de aplicación. Y al final nosotros hacemos una nota de que, por lo tanto, para el caso del inmueble denominado Restaurante Epsilon P, aplica lo que establecen estos términos de referencia. Los objetivos generales, que fueron los que leímos, y los objetivos específicos o particulares. Y ahora sí, aquí en la parte de contenido. Como veíamos en los términos, nos pide una descripción general. Y dice, para el caso del establecimiento denominado Restaurante Epsilon P, se describe de manera general las instalaciones, señalando lo siguiente. Ubicación. Y recuerden que nos pedía que ubicáramos espacialmente el inmueble donde se encuentra el establecimiento. ¿Qué es ubicar el inmueble espacialmente? Básicamente es, en un mapa, colocar la ubicación de nuestro establecimiento. Nosotros lo hacemos de esta manera. Este mapa lo tomamos directamente nosotros de una página que es de la CEDUBI, donde vienen los mapas ya georreferenciados de toda la Ciudad de México. Domicilio completo. Nuevamente se coloca el domicilio
Y aquí ya estamos hablando de las coordenadas geográficas. ¿Ok? Estas coordenadas ustedes las pueden encontrar en Google Maps. Si ustedes abren una dirección o buscan una dirección, les va a dar estas coordenadas. Y nos los piden en este formato. 9 punto y 6 dígitos adelante. Y después menos 99 punto, 6 dígitos adelante también. Punto C, nivel en el que se encuentra el establecimiento o inmueble. Aquí vamos a dar una descripción rápida de dónde se encuentra nuestro inmueble. Si está en planta baja, si ocupa un edificio completo, si solo es de planta baja o si es de varios niveles, qué nivel ocupa. Si ustedes se dan cuenta, los términos de referencia vienen así, muy generales. Ya es responsabilidad de cada responsable oficial civil, responsable oficial de protección civil o de quien elabora el programa interno de protección civil, el cómo vaya plasmando la información. ¿De acuerdo? Nosotros aquí lo hacemos mediante estas tablas. Descripción del inmueble. Se señalará breve y puntualmente las características físicas del inmueble, donde esté ubicado el establecimiento, las cuales de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación. Aquí en los términos de referencia nos pide que describamos, si se dan cuenta, estos incisos. Año de construcción, tipo de cimentación, niveles totales sobre y bajo nivel de banqueta, metros cuadrados de construcción, el tipo, nuestras instalaciones hidrosanitarias, nuestras instalaciones eléctricas, una descripción muy breve de los elevadores de personas y de cargas en caso de que aplique, instalaciones especiales, recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, y materiales y sustancias químicas peligrosas que se almacenen o que se utilicen para un proceso industrial. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a nuestro programa interno y los describimos. Año de construcción. De pronto no tenemos el dato o el propietario no lo desconoce. Bueno, fácil y sencillo, podemos poner sin dato. Tipo de cimentación. Aquí vamos a describir la cimentación de la cual está construido el inmueble. En este caso, como de ejemplo, dice, se encuentra resuelta a base de elementos de concreto, cadenas, castillos, traves y techumbre de lámina, ¿no? Los indivisos son de paredes de tabla roca. Aquí abundamos un poquito más, no solo de la cimentación, sino también de toda la estructura de nuestro establecimiento. Nos pide los niveles totales sobre y bajo nivel de banqueta. En este caso, para el ejemplo, es un solo nivel y está sobre nivel de banqueta. O sea, estamos hablando que está en planta baja. Los metros cuadrados de construcción, en este caso, para el ejemplo, son 200. Hay que describir las instalaciones hidrosanitarias. Hay que describir las instalaciones eléctricas. Y en el caso de que existan elementos que no apliquen para nuestro establecimiento, colocar la leyenda no aplica, ¿no? Y si aplicara, dar una breve descripción de estos elementos. Para el ejemplo del restaurante Epsilon Pi, no hay elevadores de personas ni de carga, tampoco instalaciones especiales. ¿A qué nos referimos por instalaciones especiales? Como aires acondicionados, de telecomunicaciones, circuito cerrado de televisión, etcétera. Tampoco encontramos recipientes sujetos a presión y tampoco utilizan materiales ni sustancias químicas peligrosas. Llegamos al punto 6.1.3 que habla de la población. ¿Qué nos dicen los términos de referencia? Se deberá señalar el aforo autorizado cuando se trate de establecimientos mercantiles. Asimismo, se deberá describir el número de personas que permanentemente laboren o asistan al establecimiento o inmueble especificado. Específicamente, ¿qué nos piden? A, aforo autorizado. B, el número de personas que laboran en el establecimiento. C,
la cantidad de personas con discapacidad que laboran en el establecimiento, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, entre otras discapacidades. Y además, la población flotante, que va a ser el número de personas que acceden al establecimiento entre una unidad de tiempo. En este caso, va a ser al día. Hablando de un restaurante, ¿cuántas personas al día van a ingresar a mi establecimiento? En este caso, a consumir bebidas y alimentos. Nos pasamos al programa interno y a través de una tablita colocamos estas cantidades. Aforo autorizado, este dato normalmente viene, se me fue el nombre del documento, pero es el documento que se tramita a través del CIAPEM. La licencia de funcionamiento. Este dato del aforo autorizado normalmente viene en nuestra licencia de funcionamiento o declaración de apertura también se le llama. Personal que labora en el inmueble o establecimiento va a ser la cantidad total de trabajadores que laboren en él. En este caso estamos hablando de 6. Personas con discapacidad. Si en nuestro establecimiento no hay personas con discapacidad que laboren con nosotros, simple y sencillamente se coloca un 0. Y la población flotante, que es la cantidad de personas que ingresan a nuestro establecimiento por día. En este caso, para el ejemplo, colocamos 100. Tema súper importante de nuestro programa interno de protección civil. Análisis de riesgos. ¿Qué dicen los términos de referencia del análisis de riesgos? A través de este análisis se identificarán los riesgos a los cuales están expuestos los establecimientos o inmuebles, definiendo posteriormente las acciones preventivas para la reducción de riesgos y las acciones necesarias para implementar el plan de continuidad de operaciones. Y este análisis de riesgos debe de contener la evaluación que es necesario para conocer el nivel de riesgo, el cual implica el cruce de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza con el impacto que ésta tendrá en el establecimiento o inmueble. Esta evaluación de riesgos se va a expresar en términos cualitativos, o sea, riesgo alto, medio o bajo. Y aquí, para cumplir con los términos de referencia, nos solicitan que cumplamos con cierta metodología. Nos dan 5 opciones. Método de Mosler, método Quick Risk Estimation Tool de la ONU, el método de William Fine, el método que se llama GIRO, que es Gestión Integral de Riesgos en las Organizaciones, y un método que fue publicado por la Secretaría, que son los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. Además, nos solicitan que para determinar el riesgo de incendio se deberá utilizar la metodología establecida en la norma oficial mexicana, la NOM 002 STPS 2010. Ya la vimos. Y para establecimientos de alto riesgo, conforme al acuerdo, se utilizarán además de la norma 002 STPS, el método de riesgo de incendio MESERI. Y además, para los riesgos externos, se va a utilizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Y nos menciona que dentro del programa, dentro del programa interno de protección civil, se establecerá únicamente el resultado del análisis de riesgos, quedando en una carpeta que se revisará cuando la Secretaría, en uso de sus facultades, realice la visita de verificación y vigilancia al tercero acreditado o responsable oficial de protección civil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la plataforma digital únicamente vamos a registrar, vamos a subir el resultado de este análisis de riesgos. ¿Ok? Y por último, nos solicitan la determinación de las operaciones críticas, que nos dice, con base en el análisis de riesgos, se determinarán a través de un análisis de impacto a la operación
aquellas tareas que en caso de que dejen de efectuarse, afectarán notablemente el funcionamiento del establecimiento o inmueble. Vamos a ver esto ahora en nuestro programa interno de protección civil. Análisis de riesgos. Se presenta el análisis de riesgos para el establecimiento o inmueble denominado restaurante Epsilon Pin. Y mencionamos que a través de este análisis se identificarán los riesgos, como ya lo vimos. Este análisis de riesgo consta de 3 partes: la evaluación de los riesgos, la metodología y la determinación de las operaciones críticas. Vamos a iniciar con la evaluación de riesgos. Recordemos que tenemos que utilizar esta metodología. Y para el caso de este programa interno de protección civil, nosotros estamos utilizando el método de Mosler. Y además los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo en materia de protección civil, como se muestra a continuación. Evaluación de riesgos mediante la metodología de Mosler. ¿Qué es la metodología de Mosler? Es aquel el cual tiene por objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación del riesgo, con la finalidad de que con la información obtenida se pueda evaluar la clase y dimensión de este riesgo para cuantificarlo, contrarrestarlo o asumirlo. Este método tiene 4 fases y es de tipo secuencial, apoyándose cada una de las fases en los datos obtenidos en la fase que preceden. El desarrollo de la metodología de Mosler es la siguiente. Fase 1 va a ser la definición del riesgo. Fase 2, el análisis del riesgo. Fase 3, la evaluación del riesgo. Y fase 4, el cálculo de la clase de riesgo. Fase 1, definición del riesgo. Su objeto es la identificación del riesgo, delimitando su objeto y alcance. Y en este caso, ¿a cuáles riesgos estamos expuestos? Esto hablando de los fenómenos perturbadores que ya vimos en las sesiones pasadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo los riesgos a los cuales estamos expuestos. Los fenómenos perturbadores a los cuales estamos expuestos. Ok. Fase número 2. Análisis del riesgo. Esta fase tiene por objeto, una vez definidos los riesgos, la determinación y cálculo de los criterios que posteriormente nos dará la evaluación del riesgo. El procedimiento a seguir consiste en A, la identificación de las variables, y B, el análisis de los factores obtenidos de las variables, y ver en qué medida influyen en el criterio considerado, cuantificando dichos resultados según la escala de Mosler. Mucha atención aquí, ¿eh? Los criterios utilizados en esta fase son los siguientes. Criterio de función. En este criterio se valoran las consecuencias negativas o daños que pueden alterar o afectar de forma diferente la actividad normal del edificio. Su escala de valoración es la siguiente. La escala es muy gravemente, y va a tener un valor de 5 puntos. Gravemente, un valor de 4. Medianamente, un valor de 3. Levemente, un valor de 2. Y muy levemente, el valor de 1. Criterio de sustitución. Y vamos a identificarlo por una S. Y va a ser referido al grado de dificultad para sustituir los bienes. Su escala de valoración es la siguiente. Escala muy difícilmente, que tiene 5 puntos. Difícilmente, 4 puntos. Sin muchas dificultades, 3 puntos. Fácilmente, 2 puntos. Y muy fácilmente, 1 punto. Criterio de profundidad.
y va a estar identificado por la letra P. Se valora la perturbación y los efectos psicológicos que se pueden producir en la propia imagen de grupo, en la propia imagen del grupo y en las empresas ubicadas en el edificio. Y se valora según la siguiente escala. Perturbaciones muy graves, 5 puntos. Perturbaciones graves, 4 puntos. Perturbaciones limitadas, 3 puntos. Perturbaciones leves, 2 puntos. Y perturbaciones muy leves, 1 punto. Criterio de extensión. Y lo vamos a identificar por la letra E. Referido se refiere al alcance que los daños o pérdidas pueden causar. Y su escala de valoración es la siguiente. De carácter internacional, 5 puntos. De carácter nacional, 4 puntos. De carácter regional, 3 puntos. De carácter local, de carácter individual, 1 punto. Criterio de agresión, y va a estar identificado por la letra A. En este se valora la probabilidad de que el riesgo se manifiesta, siendo la escala de valoración la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo se manifieste? Bueno, es muy alta, 5 puntos, alta, 4 puntos, normal, 3 puntos, baja, 2 puntos y muy baja, 1 punto. Por último, el criterio de vulnerabilidad va a estar identificado por la letra V. Y aquí se valora la probabilidad de que se produzcan daños si el riesgo se manifiesta. En el criterio de agresión es la probabilidad de que el riesgo se manifieste, y aquí en el criterio de vulnerabilidad es la probabilidad de que si se presenta ese riesgo, qué daños se van a producir. Y su escala de valoración es la siguiente. Muy alta, 5 puntos, alta, 4 puntos, normal, 3 puntos, baja, 2 puntos y muy baja, 1 punto. De acuerdo. Fase 3 es aquí donde vamos a evaluar el riesgo. Y en esta fase tiene por objeto cuantificar el riesgo una vez que éste se ha definido y analizado. Y el procedimiento a seguir es el siguiente. Cálculo del carácter del riesgo. Se parte de los datos obtenidos en la fase 2 aplicando la siguiente fórmula. I, que es igual a F por S. Donde I es la importancia del suceso, F es el criterio de función y S el criterio de sustitución. Y estos términos ya los vimos aquí arriba. Ya sabemos qué representan y qué valores tienen, ¿de acuerdo? Además, también se va a aplicar la fórmula que es D igual a P por E, donde D es igual a los daños ocasionados, P es el criterio de profundidad y E es el criterio de extensión. Para entonces poder calcular el carácter de riesgo, cuya ecuación matemática es la siguiente. C, que va a ser igual a I por D, y el cálculo de la probabilidad, que va a ser PR igual a por V, donde PR es probabilidad, A es criterio de agresión y E es el criterio de vulnerabilidad. La cuantificación del riesgo considerado, que es ER, se obtendrá multiplicando los valores C y los valores PR. Entonces, si se dan cuenta, para yo poder llegar hasta ER, que es la cuantificación del riesgo, tengo que hacer antes toda esta serie de operaciones. Fase 4. Cálculo de la clase de riesgo. En este caso son los riesgos naturales más comunes y el objeto de esta fase es clasificar el riesgo en función del valor obtenido en la evaluación que vamos a hacer. Tabulando dicho valor,
que estará comprendido entre 2 y 1.250 con la siguiente escala. El valor de R, que va a ser la cuantificación del riesgo, si nuestro valor está entre 1 y 200, la clasificación de ese riesgo va a ser bajo. Si está entre 201 y 600, va a ser de riesgo medio. Y a partir de 601 en adelante, ese riesgo lo vamos a considerar como alto. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? A través de una tablita, primero vamos a fase 1, definición del riesgo. Vamos a hablar ahorita de los fenómenos geológicos, especialmente de los sismos. ¿Se dan cuenta que vamos a ir desglosando fenómeno perturbador por fenómeno perturbador? Aquí los tenemos en la tablita, pero vamos a ir desglosándolos para ver, para definir el riesgo en caso de que se presenten, ¿de acuerdo? Entonces, fase 1, definición del riesgo. Fenómeno geológico, sismos. Y aquí es donde vamos a evaluar, vamos a analizar el riesgo. Tenemos nuevamente los criterios que ya vimos, su significado y su valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evaluar. En el caso del sismo, nada más, primero su función. ¿Los daños pueden alterar la actividad? ¿Qué pasa si se presenta el sismo? ¿Los daños que presenta el sismo pueden alterar la actividad? En este caso, nosotros tenemos que determinar en cuál entra, si muy levemente, medianamente, gravemente o muy gravemente. Y en el caso del sismo, nosotros lo estamos clasificando que en el caso de que se presente un sismo, los daños que genere alteran muy gravemente nuestra actividad económica, o sea, nuestro establecimiento. Criterio de sustitución. Los bienes pueden ser sustituidos. ¿Qué pasa si se presenta el sismo y nuestra estructura se ve dañada muy gravemente? Entonces, es difícilmente, en este caso lo clasificamos como 4, que yo pueda recuperar esos bienes. ¿Están de acuerdo? Criterio de profundidad. En caso de que se presente el sismo, los daños y efectos ecológicos pueden afectar la imagen, hablando de la imagen de las personas y hablando psicológicamente. ¿Qué efectos psicológicos puede tener la presencia de un sismo? Perturbaciones muy graves, limitadas, leves o muy leves. Para este ejercicio lo clasificamos nosotros como 3. Criterio de extensión es el alcance de los daños que puede tener en este caso el sismo. De carácter internacional, de carácter nacional, regional, local o individual. En este caso lo clasificamos de carácter regional. Agresión. ¿Qué probabilidad hay de que se manifieste un sismo? Bueno, muy alta, alta, normal, baja o muy baja. En este caso nosotros lo clasificamos con 5 puntos. Y por último, la vulnerabilidad, que es qué probabilidad hay de que este sismo me produzca daños. Lo mismo, muy alta, alta, normal, baja o muy baja. Y para el ejemplo lo clasificamos con 4 puntos. Una vez que yo ya clasifiqué, que yo ya tengo una calificación para todos mis criterios, me paso a la fase 3, que va a ser la evaluación del riesgo. Y aquí en la tablita, para mayor comprensión, nosotros ponemos cada una de las fórmulas, que es importancia del suceso, quedamos que era I igual a F por S. ¿Y quién es F y quién es S? ¿Qué tenemos que hacer? F es la función, que tiene un valor de 5 puntos, y S es sustitución, que tiene un valor de 4 puntos. ¿Qué hacemos? Es multiplicar la calificación. 5 por 4 nos da un valor de 20. Lo mismo para los daños ocasionados.
Lo mismo para carácter de riesgo y lo mismo para la probabilidad. Una vez que yo ya obtuve todos estos valores, voy a hacer una cuantificación del riesgo, que quedamos que era ER. Y para calcular ER requerimos de C, que son el carácter del riesgo, y requerimos de PR, que es la probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicar 180 por 20. Y al final nos da un valor, en este caso es de 3,600. Y nosotros nos regresamos a nuestra tablita. Este 3,600, con este 3,600 vamos a identificar la clase de riesgo. ¿El valor de ER está entre 1 o 200? No, entonces no puede ser riesgo bajo. Tampoco está entre 201 ni 600. Entonces, el sismo lo vamos a clasificar como de riesgo alto en nuestro establecimiento. Estamos hablando aquí únicamente de nuestro establecimiento, no de manera general. Estamos haciendo un análisis de riesgos de nuestro establecimiento. Y lo mismo va a aplicar para todos los riesgos, para todos los fenómenos perturbadores que hayamos identificado en la tablita anterior. Entonces hablamos de tsunamis. Es improbable que en la Ciudad de México ocurra un tsunami, ¿están de acuerdo? Entonces, nuestra clasificación va a ser de grado bajo. Pero se tiene que hacer a través de estas calificaciones. En el caso de actividad volcánica, en el caso de huracanes, así con todos nuestros fenómenos perturbadores. Para, al final, después de todo este muestreo, de todas estas operaciones, nosotros tener un resumen de los riesgos que ya identificamos. Es una tablita resumen. Y esta es para tener no todos los datos ahí conjuntos en las operaciones, sino ya de una manera más resumida y más entendible para que quien lea o para quien consulte nuestro programa interno de protección civil tenga una mayor comprensión de este. Recordemos que también dentro del análisis de riesgos, los términos de referencia nos piden que hagamos un análisis de riesgo por incendio conforme a la NOM 002 STPS 2010. ¿De acuerdo? Y esta clasificación de grado de riesgo va a ser conforme a los inventarios que tengamos en nuestro establecimiento. Esto ya lo vimos más a detalle en el curso de brigadas de prevención y combate de incendios. Entonces, básicamente es hacer un inventario de gases inflamables, de líquidos inflamables, de líquidos combustibles y de sólidos combustibles. Y al final, hacer la siguiente operación para tener nuevamente al final un valor. ¿Y qué nos dice la norma de estos valores? Que si el resultado de la sumatoria de nuestros 4 inventarios es menor a 1, lo vamos a clasificar como de riesgo ordinario, o si es mayor a 1, lo vamos a clasificar como de riesgo alto. Suponiendo que para Epsilon Pi tenemos un inventario anual de gas LP, de 1,200 litros, lo colocamos. No tenemos líquidos inflamables, ni tampoco tenemos líquidos combustibles. Se quedan en 0. Pero los sólidos combustibles, si no tenemos el dato de los sólidos combustibles que hay en nuestro establecimiento, se hace un estimado con nuestro personal y con el personal flotante, dándonos un gran total en kilogramos. Hacemos las operaciones correspondientes y en el caso del restaurante Epsilon Pi, se considera como de riesgo alto. ¿Y qué implica que se considere como de riesgo alto? Que
Debo de tener más extintores y tener mejores medidas de prevención en caso de que se presente un incendio. Adicional, nosotros también agregamos un análisis de riesgo, pero a través de las técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Esto ya es adicional, como yo les comentaba, los términos de referencia lo que nos indican es lo mínimo. Lo mínimo que debe de contener nuestro programa interno. Nos saltamos esta parte y, por último, dentro de nuestro análisis de riesgos, vamos a tener la determinación de las operaciones críticas. ¿Y qué es esto? Es, con base en el análisis de riesgos, se determinarán a través de un análisis de impacto a la operación aquellas tareas que en caso de que dejen de efectuarse, afectarán notablemente el funcionamiento del establecimiento o inmueble. Tareas críticas para el caso del restaurante Epsilon Pi. Es una tarea crítica que se realice el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo de las instalaciones eléctricas y de gas LP, ya que si no se realiza este mantenimiento, pueden presentar fallas y daños. Obviamente esto puede ocasionar un incendio, impidiéndonos continuar con los servicios. 2. Realizar los simulacros establecidos en el Programa Interno de Protección Civil y usar hipótesis diferentes, ya que si no se realizan, la comunidad no sabrá cómo actuar en caso de una emergencia de cualquier tipo, de sismo, de incendio, etc. 3. Capacitar al personal en materia de protección civil, primeros auxilios, comunicación, evacuación y repliegue, prevención y combate de incendios y apoyo psicosocial en su caso. 4. Tarea crítica es realizar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los equipos de prevención y combate de incendio, para que en caso de que se presente un conato de incendio, estos estén en condiciones de operación. Tarea crítica número 5, mantener con los insumos suficientes el botiquín de primeros auxilios, además de capacitar al personal en materia de protección civil. ¿Qué pasa si llega la emergencia y yo no tengo mi botiquín de primeros auxilios bien identificado, de fácil acceso y con los insumos suficientes? Pues va a llegar la emergencia y no voy a tener cómo actuar, ¿no? Por eso se considera como una tarea crítica. Tarea crítica número 6, llevar bitácoras diarias de los proveedores y personal flotante que se encuentre en el inmueble. Y tarea crítica número 7, la elaboración y aplicación del programa interno de protección civil para el inmueble. ¿Ok? Estas tareas críticas se definen a través del resumen que hicimos de nuestro análisis de riesgos. Ok, hasta ahí terminamos el punto que es análisis de riesgos, que es parte integral, parte importante de nuestro programa interno de protección civil. Pasamos ahora al plan de reducción de riesgos. Si yo no tengo primero mi análisis de riesgos, no puedo yo reducir los riesgos. Por ende, no voy a poder pasar a mi plan de reducción de riesgos, ¿de acuerdo? Aquí en el plan de reducción de riesgos, vamos a hablar del Comité Interno de Protección Civil, del acta de constitución del comité, cómo está constituida, de las funciones del Comité Interno de Protección Civil, de cómo debe ser integrado, y funciones generales y específicas de cada brigada. Para que no sea tan tedioso, vamos a pasarnos directamente a nuestro programa interno. Plan de reducción de riesgos. Comité Interno de Protección Civil.
¿Qué nos dice? Ante la probabilidad de una ocurrencia de una emergencia o desastre, la población del inmueble debe estar preparada para poder realizar las acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de quienes se encuentran en el mismo. Por lo anterior, se requiere que los establecimientos e inmuebles obligados a contar con un programa interno cuenten con una organización interna que permita prever y, en su caso, atender cualquier contingencia derivada de una emergencia o desastre. La integración del comité interno y de las correspondientes brigadas permitirá a la población de los establecimientos que están obligados a la elaboración de un programa interno contar con personal organizado y capacitado, responsable de llevar a cabo medidas y acciones permanentes, pongan atención, permanentes, para prevenir, detectar y mitigar los efectos de una emergencia. Su conformación deberá considerar el principio de igualdad y no discriminación, la paridad de género, así como a personas con discapacidad. Entonces, cualquier persona puede participar, puede estar dentro del Comité Interno de Protección Civil. Aquí los términos de referencia nos hablan de que el acta de constitución del comité deberá contener como mínimo los siguientes datos: el nombre, la denominación o razón social del establecimiento, el domicilio, el RFC, la actividad económica, el número de población fija del establecimiento, la fecha de integración del comité y nombre y firma de quienes integran el comité y las brigadas. ¿Cómo está conformado nuestro Comité Interno de Protección Civil? Está conformado por un coordinador general, por un suplente del coordinador general, por jefaturas de edificios, cuando así aplique, o por jefaturas de pisos también, cuando aplique, y jefaturas de brigadistas. ¿Qué nos dicen los términos? Que debe de existir una persona coordinadora general del comité, así como un suplente, quien fungirá en caso de emergencia como comandante del incidente. Y para el ejemplo, este es nuestro documento de integración del Comité Interno de Protección Civil. Ponemos que nos reunimos tal día en las instalaciones del inmueble que ocupan las instalaciones del restaurante Epsilon Pim. Y nuevamente, a través de una tablita, colocamos lo que nos solicitan. Coordinador general. Aquí va a ir el nombre de nuestro coordinador general. También debemos de colocar el nombre de nuestro suplente, del jefe de brigada de primeros auxilios, con sus respectivos brigadistas, del jefe de brigada de prevención y combate de incendios, con sus respectivos brigadistas, del jefe de brigada de evacuación y repliegue, con sus brigadistas, y del jefe de brigada de comunicación, con sus respectivos brigadistas. Recordemos que también la brigada puede ser multifuncional. Nuevamente, dentro del acta y con fundamento en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se crea el Comité Interno de Protección Civil del restaurante Epsilon Pim. Y tiene una finalidad que va a ser el órgano operativo de referencia cuyo ámbito de acción se circunscribe únicamente en las instalaciones del inmueble, ¿de acuerdo? En este caso, del restaurante Epsilon Pim, ubicado en Tesosomoc, ¿no? Y va a tener la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil, así como de elaborar, implementar, coordinar y operar el programa interno de protección civil, con el objetivo de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los desastres o siniestros al personal, al patrimonio y al entorno. Y nuevamente damos una breve especificación de quienes integran el Comité Interno de Protección Civil: un coordinador general, que es el ciudadano fulanito de tal, un suplente, un jefe de brigada de primeros auxilios con sus brigadistas,
un jefe de brigada de prevención y combate de incendios con sus brigadistas y las demás brigadas. Para al final colocar el número total de elementos capacitados que conforman el Comité Interno de Protección Civil. Y listo. Además de esto, nosotros debemos de anexar un organigrama del Comité Interno de Protección Civil, donde por niveles vamos a colocar los distintos responsables. Nuestro coordinador general siempre va a ser nuestra cabeza, un suplente del coordinador general y los demás, ¿no? Los jefes de brigadas con sus respectivos brigadistas. Este organigrama siempre debe de estar visible a la entrada o en un lugar donde todos lo puedan ver de nuestros establecimientos, ¿de acuerdo? Y además, aquí no viene, pero debemos de colocar una fotografía de cada uno de nuestros elementos, de nuestros brigadistas, de nuestros jefes y de nuestro coordinador general, ¿de acuerdo? Funciones. Funciones muy generales del Comité Interno de Protección Civil, que son las siguientes. Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble o establecimiento. Gestionar y aprovisionar de recursos para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades con el Programa Interno de Protección Civil. Aplicarse las disposiciones que establece la NOM 008 SEGOP con respecto a las personas con discapacidad. Operar el plan de contingencia. Contar con un censo actualizado y permanente del personal del inmueble o establecimiento. Dar la señal de evacuación de las instalaciones de manera diferenciada para las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que establezca la NOM. Fomentar actitudes de respuesta, diseñando escenarios para simulacros en ejercicios de evacuación y en situaciones reales. Dirigiendo a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su área de competencia, incluyendo criterios que requieran las personas con discapacidad. Determinar los puntos de reunión internos y los puntos de reunión externos de acuerdo a lo que resulte el análisis de riesgos. Conducir a las personas durante una emergencia o desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro, asegurando que las personas con discapacidad nuevamente sean consideradas. Verificar de manera constante y permanente que se apliquen las actividades de prevención, mitigación y control de riesgos de conformidad con el Programa Interno de Protección Civil, así como que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, especialmente para las personas con discapacidad motriz, de acuerdo a las disposiciones que establece la norma. Participar en la elaboración o actualización del Programa Interno de Protección Civil, en este caso, de establecimientos. Participar en la difusión de información en materia de protección civil en todas las áreas del inmueble. Realizar recorridos por todas las áreas para detectar riesgos, proponiendo fecha para corregirlos y acciones para la revisión que se lleva a cabo en el tiempo estipulado. Participar en la capacitación y simulacros que sean necesarios y o programados. Revisar que el equipo y la señalización se encuentren en buenas condiciones y en el lugar adecuado. Informar de inmediato a quien corresponda cuando se detecta alguna situación de riesgo y vigilar que sea corregida. Coordinar todas las acciones previstas en el antes, en el durante y en el después de una emergencia. Coordinar que se lleven a cabo las acciones adecuadas en caso de emergencia mediante el sistema de comando de incidentes por el personal y visitantes del inmueble. Realizar reuniones periódicas para dar seguimiento y retroalimentación de las acciones de protección civil que se lleven a cabo en el inmueble. Entonces, si se dan cuenta, el Comité Interno de Protección Civil no nada más tiene labores cuando se presenta la emergencia, sino que la mayoría de las acciones en materia de protección civil
van a estar siempre enfocadas en la prevención y en la mitigación del riesgo. Cerca del 70% de las acciones que debemos de trabajar en materia de protección civil van a ser siempre en el antes de que ocurra la emergencia. Ya las acciones que se realicen durante la emergencia y después también son importantes, pero no son tan amplias como en la etapa de prevención. Los términos de referencia también nos dan funciones para la persona coordinadora general. Y en los términos de referencia nos comentan de manera general cómo deben de estar integrados y cómo debe de ser la capacitación de las brigadas de protección civil. Y nos comentan que se deberán conformar las siguientes brigadas con los colores distintivos para cada una de las mismas. Brigada de primeros auxilios se debe de identificar de color blanco, ya sea con un chaleco, con algún brazalete, con alguna tarjeta de identificación, alguna credencial, pero debe de ser de color blanco. Normalmente lo que se usa son los chalecos porque llega la emergencia y rápidamente nos los podemos colocar, ¿no? Entonces, para la brigada de primeros auxilios, esta va a estar identificada de color blanco. La brigada de prevención y combate de incendios de color rojo. La brigada de evacuación y repliegue de color naranja. La brigada de apoyo psicosocial. Esta brigada solo va a ser en caso de que el número de trabajadores sea superior a los 200 y va a ser de un color azul claro. La brigada de comunicación, que es de color verde. Y donde exista brigada multifuncional, se pueden identificar con un color azul, con el color azul y naranja, que son los colores de protección civil, con la leyenda multifuncional. Y nuevamente aquí hay una serie de actividades que estarán a cargo cada una de las brigadas. Estas no las vamos a leer. Los invito a que ustedes ahí en sus establecimientos descarguen los términos de referencia dependiendo de su tipo de actividad y puedan leer que estas funciones muy generales que deben de tener como comité interno y como brigadas individuales. Si se dan cuenta, nos dan funciones también específicas de cada brigada. Y hasta ahí. Es así como debe de estar conformado nuestro comité interno de protección civil. ¿De acuerdo? Pasamos entonces dentro de nuestro plan de reducción de riesgos. Pasamos al tema de nuestros equipos de prevención y combate de incendios. Los términos de referencia nos dan actividades específicas, requerimientos específicos que nosotros debemos de cumplir dependiendo del establecimiento. En el caso de los equipos de prevención y combate de incendios, los términos de referencia nos mencionan lo siguiente. Los extintores deberán cumplir con las condiciones siguientes. Que se encuentren en la ubicación asignada en el plano a que se refiere el numeral 8.20.1. Todavía no llegamos ahí. Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción si el grado de riesgo es ordinario. Y si el grado de riesgo es alto, debemos de colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados. Y no exceder la distancia máxima de recorrido que se indica por clase de fuego para acceder a cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios. Y en este caso, para fuegos clases A, C y D, no debemos de exceder los 23 metros
hasta llegar al extintor más próximo. Para el caso de los fuegos clase B, si es ordinario, son 15 metros, si es de riesgo alto, son 10. Y para los fuegos clase K, no debemos de exceder los 10 metros de distancia. ¿Qué más nos dicen los términos de referencia? Los inmuebles o áreas que lo integran y que cuenten con sistemas automáticos de supresión podrán contar hasta con la mitad del número requerido de extintores que correspondan, siempre y cuando tengan una capacidad nominal de al menos 6 kilogramos o 9 kilogramos. Colocarlos, punto muy importante, colocarlos a una altura no mayor a 1 metro con 50 centímetros, medidos desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor. Esto para que cualquier persona pueda acceder a ellos y sean de fácil uso. Estos extintores debemos protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento. Deben de estar ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. Además, deben de encontrarse señalizados de conformidad con lo que establece la NOM 026 STPS y la NOM 003 SEGOV, que cuenten con el sello o fleje de garantía sin violar, que la aguja del manómetro indique la presión en la zona verde, que es operable, que se mantenga la capacidad nominal indicada por el fabricante en la etiqueta, que estos no hayan sido activados, que se verifiquen las condiciones de las ruedas en el caso de los extintores móviles, que no existan daños físicos evidentes, tales como corrosión, escape de presión, obstrucción, golpes o deformaciones, que no existan daños físicos en el cilindro como tal, que la etiqueta, placa o grabado se encuentren legibles y sin alteraciones, que cumplan con lo dispuesto en la norma oficial mexicana 106 con respecto a la contraseña oficial, que cuenten con su mantenimiento, y vamos a identificar el mes y año del último servicio de mantenimiento realizado. Recordemos que estos equipos se les realiza mantenimiento preventivo cada año. Y hasta ahí. Si se dan cuenta, son varios puntos que nosotros debemos de cumplir. Y pasamos aquí a nuestro programa interno de protección civil. ¿Qué hacemos nosotros? Transcribir tal cual están los términos de referencia y mencionando haciendo una relación del tipo de equipamiento contra incendio. En este caso aquí lo hacemos mencionando que el establecimiento inmueble denominado Restaurante Epsilon P cuenta con el siguiente equipamiento contra incendio. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a describir de una manera muy general el equipamiento contra incendios con el que cuenta el establecimiento. En este caso, por tratarse de un restaurante de 200 metros cuadrados, únicamente tiene extintores. Aquí para el ejemplo tiene 4 extintores de 4.5 kilogramos y su agente extinguidor es polvo químico seco. Pero además contamos con 2 extintores de 2 kilogramos también de polvo químico seco y con un extintor de 1 kilogramo de polvo químico seco. ¿De acuerdo? Y en el caso de que existieran equipos automatizados para combate de incendios, tendríamos que colocar una descripción de este equipo, ¿de acuerdo? Pasamos a los sistemas de detección y alarma contra incendios. Nuevamente, los términos de referencia nos señalan qué es con lo que debemos de cumplir si tenemos estos sistemas de detección y alarmas contra incendio. Y debemos de instalar detectores de humo y o de calor o sistemas automáticos de detección de incendios en el establecimiento o inmueble, y estos deben de estar en buenas condiciones de uso y funcionamiento. Y se debe de considerar lo siguiente. Deberá instalar al menos un detector de humo y o de calor en los espacios públicos del establecimiento o inmueble. Y deberá instalar al menos un detector de humo o de calor en las áreas destinadas a la administración y dirección, así como en las áreas de mantenimiento, almacenamiento de materiales peligrosos y combustibles.
Y debemos de implementar un programa de mantenimiento preventivo y en su caso correctivo en el que se apliquen en el que se especifiquen las condiciones de estos. Por ende, debemos de establecer y dar seguimiento al programa anual de revisión y pruebas de los equipos contra incendio. Y en el caso de que dicha revisión y pruebas se encontrara que existen daño o deterioro en los equipos, estos se someterán al mantenimiento correctivo correspondiente por el personal capacitado. Normalmente en los establecimientos se deben de instalar detectores de humo y o de calor. Nosotros recomendamos que los hagan en cada espacio que tengan del establecimiento, porque en caso de que llegue la emergencia, esto nos va a permitir tener una mejor acción de respuesta. Y en este punto nuevamente colocamos los, tal cual nos los mencionan los términos de referencia, y además hacemos un breve resumen de los equipos con los que se cuenta. En este caso lo mencionamos así: el establecimiento de inmueble denominado Restaurante Epsilon Pi cuenta con el equipamiento de sistema de detección y alarmas siguiente. En este caso, por ser un espacio pequeño, solo contamos con 5 y el tipo de equipamiento son sensores de humo. Si fueran sensores de calor, ponemos 3 sensores de calor, los detectores de calor. Si fuera un sistema automatizado, lo mismo, hay que describir la cantidad y una descripción muy general. 8.6, retardante de fuego. ¿Qué nos dicen los términos de referencia? Solo se aplicará a establecimientos o inmuebles de riesgo de incendio alto, conforme a la NOM 02 STPS, y que corresponde a inmuebles de afluencia masiva. La sustancia retardante al fuego no deberá aplicarse en un periodo que exceda a 2 años, o en su defecto del tiempo que especifique el fabricante, vendedor del producto o tercero autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro retardante al fuego debemos de aplicarlo con una periodicidad de 2 años o la que especifique el fabricante. Para el caso de nuestros establecimientos que son de mediano riesgo, como bien lo mencionan aquí los términos de referencia, pues no estamos obligados a colocar retardante al fuego en nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente declarar bajo protesta de decir verdad que nuestro inmueble está clasificado como de mediano riesgo y no estamos obligados a presentarlo, a aplicar retardante de fuego. Caso contrario, que si fuera de riesgo alto, aquí tendríamos que colocar qué material retardante al fuego se utilizó, sus especificaciones y además una ficha técnica del fabricante y la factura de compra correspondiente o la nota de compra correspondiente. Señalización. Básicamente, los términos de referencia nos dicen que nuestra señalización debe ser de conformidad con lo establecido en la NOM 026 STPS, que nos habla de los colores y señales de seguridad, y de la NOM 013 GOV 2011, que nos habla de las señales y avisos para protección civil. ¿Qué hacemos nosotros en este tema? Damos un breve resumen de lo que nos comentan las normas anteriores. ¿Y qué nos dicen estas normas? Esta señalización debe ser apropiada y de fácil comprensión para adultos, incluyendo ruta de evacuación, punto de reunión, salida de emergencia, escaleras de emergencia, extintores, botiquín de primeros auxilios, entre otras. Contar, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos, o en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros. Esto obviamente en áreas donde se produzcan
almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos. Deben de existir también señalizaciones para prohibir y evitar el bloqueo, daño o utilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección personal para la respuesta de emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención de equipos y sistemas contra incendio, entre otros. Y para no hacerles el cuento largo, nosotros colocamos aquí de manera muy general las señales que van a establecerse en este caso en el restaurante Epsilon Pi, que son de tipo informativo, de precaución y restrictivo, ya que indican las zonas y equipos a utilizarse en emergencias y se propone instalar en diversos puntos de las instalaciones paneles con los documentos informativos sobre qué hacer en caso de sismos y qué hacer en caso de incendios, para que sean visibles para todo el personal y los visitantes que acuden a las instalaciones. Aquí en este apartado se debe de realizar un croquis o un plano del establecimiento, donde se ubiquen todas nuestras áreas. Y en este croquis vamos a colocar la señalización a la que va a estar sujeta nuestro establecimiento. Y es muy importante que esta señalización sea conforme lo establece la NOM. ¿Por qué es esto? Porque de pronto nos hemos encontrado establecimientos donde, por ejemplo, aquí tenemos la ruta de evacuación y sabemos que la ruta de evacuación tiene un color de seguridad verde y uno de contraste en blanco. Pero hay establecimientos donde no tienen estos colores. Entonces, debemos de estar bien al pendiente de que nuestra señalización esté conforme a la normatividad vigente, ¿de acuerdo? Rutas de evacuación. Los términos de referencia nos dan ciertos puntos que debemos de implementar en nuestros establecimientos, los cuales vamos a leer aquí de manera rápida. Dice, se deberán implementar y habilitar rutas de evacuación y salidas de emergencia de acuerdo a lo siguiente. Contar como mínimo con una ruta de evacuación debidamente señalizada y libre de obstáculos que considere requerimientos de las personas con discapacidad. Que la ruta de evacuación cuente con iluminación de emergencia soportada por un generador eléctrico que funcione en caso de que la alimentación de corriente eléctrica se interrumpa. También pueden utilizarse lámparas de emergencia con sistema de carga de baterías, siendo responsable de su funcionamiento la brigada de evacuación. Nuevamente se deberá considerar a las personas con discapacidad visual. Las puertas dispuestas en recorridos de evacuación, en caso de abrir hacia el pasillo o ruta de evacuación, no deberán bloquearla dado el caso. El comité deberá identificarlo, dejando registro del hallazgo en una minuta y propondrá y dará seguimiento a las acciones que mitiguen el riesgo de la situación. La señalización deberá ser continua desde el inicio del recorrido de evacuación, de forma que cuando se pierda la visión de una señal, se vea la siguiente, hasta llegar a la zona de menor riesgo. Se deberán incluir medidas especiales, contando con un grupo de apoyo especial para personas de grupos de atención prioritaria. Aquí es un punto muy importante porque normalmente luego en los establecimientos nada más quieren poner una ruta de evacuación, ¿no? Pero al momento de nosotros analizar si esa ruta de evacuación es la adecuada, detectamos que se requieren más señalamientos de rutas de evacuación, porque como bien los dice aquí los términos de referencia, en el momento de que se pierda la visión de una señal, tenemos que colocar una nueva, para que nuestro ejercicio de evacuación en caso de una emergencia sea el más óptimo, ¿de acuerdo? Los desniveles del terreno, muros de contención o elementos peligrosos como taludes, rampas o escaleras deben de estar debidamente señalizados y, de ser el caso, protegidos.
Que el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores del establecimiento o inmueble, las ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de aberturas no representen un factor de riesgo en su uso durante una situación de emergencia de incendio. Y además debemos de contar con al menos una puerta de emergencia por nivel adicional a la entrada y salida de uso común. Esto obviamente donde aplique. La habilitación de salidas de emergencia deberá realizarse por personal calificado y no deberá significar un debilitamiento de la estructura donde se encuentre el establecimiento o inmueble. Y debemos de contar con salidas normales y o de emergencia que cumplan con las condiciones siguientes. Que estén identificadas conforme a lo señalado en la NOM 26 y en la 3 de la SEGOP. Que comuniquen a un descanso en caso de acceder a una escalera. Que las salidas de emergencia, que en las salidas de emergencia las puertas abran en el sentido del flujo, salvo que sean automáticas o corredizas. Que las puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo. En caso de quedar clasificados el establecimiento inmueble como de riesgo de incendio alto, y se requerirá impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales inflamables o explosivos. Que las puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior mediante una operación simple de empuje. Que las puertas consideradas como salidas de emergencia estén libres de obstáculos, libres de candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante las horas laborales que impidan su utilización en casos de emergencia. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque sí nos hemos encontrado establecimientos donde las salidas de emergencia o las que no son de emergencia pero están consideradas para llevar a cabo la ruta de evacuación, pues tienen candado o tienen llave y les preguntas quién está a cargo de quitar el candado de las llaves y de pronto no saben o no saben dónde está la llave. Entonces es muy importante que nuestras salidas no estén obstruidas y sean de libre uso, porque recuerden que la emergencia llega en el momento menos indicado. Pasamos entonces a el apartado de iluminación de emergencia. ¿Y qué nos dice aquí? Hablando de regresándonos tantito a las rutas de evacuación, se debe de contar también con un plano, un planito o un croquis, donde se vean bien identificadas esas rutas de evacuación, ¿de acuerdo? Y estos planos, normalmente existe un plano de señalización general y este debe de estar ubicado en una zona donde todos los podamos ver. Iluminación de emergencia. ¿Qué nos dicen los términos de referencia? Los establecimientos se deberá contar al menos con una lámpara de emergencia automática por nivel que se encuentre en buen estado de funcionamiento. Deberá estar permanentemente cargada y ubicada en la ruta de evacuación que por sus características permita una adecuada iluminación ante alguna emergencia, tal y como se señala en el punto 8.8.1 inciso B. Y al interior de los cubos de escaleras de emergencias deberán contar con cinta fotoluminiscente colocada sobre la pared, bordeando el contorno de los escalones, la parte baja del muro del descanso y el contorno de la puerta de emergencia. También deberán contar con un letrero en material fotoluminiscente que indique el número de cada piso. .10, primeros auxilios. Aquí nuevamente los términos de referencia nos dicen qué debe de contener nuestro botiquín de primeros auxilios. Y nos dice, contar con al menos un botiquín de primeros auxilios, ya sea fijo o portátil, debidamente abastecido, el cual deberá cumplir con lo siguiente. Estar instalado o colocado en un área accesible para el personal, sin llave y debidamente señalizado. Y los materiales y productos que formen parte del botiquín de primeros auxilios
Deberán encontrarse en buenas condiciones de uso y deberán estar vigentes. El botiquín de primeros auxilios deberá contener los elementos descritos en el anexo 1, tabla 1 y 2 de este documento. ¿Cuáles son esos insumos? Aquí está. La tabla 1 habla de los antisépticos. Que los antisépticos son sustancias que se usan localmente cuyo objetivo es la prevención de la infección, evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión. Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos con pequeñas cantidades de solución, se facilita su transporte y manipulación. Entonces, ¿qué insumos antisépticos debe de contener nuestro botiquín de primeros auxilios? Alcohol al 70% con glicerina o alcohol grado 96. Clorexidina o jabón neutro. Y bueno, aquí repetimos alcohol. La tabla número 2, materiales de curación. Y el material de curación es indispensable en el botiquín básico de primeros auxilios y se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, prevenir la contaminación e infección. ¿Qué es lo que debe de contener nuestro botiquín de primeros auxilios? Son todos estos puntos. Son 31 puntos. Van desde los vendajes, parches estériles, gasas individuales o gasas en rollo, telas adhesivas, vendajes elásticos, toallitas húmedas. Muy importante, nuestro equipo de protección personal, que son los guantes, cubrebocas y lentes de protección, bolsas de plástico sellables, férulas moldeables, una cobija de emergencias, tijeras de botón, pinzas hemostáticas, desinfectante para manos, etc. Esta lista la pueden consultar en los términos de referencia. Si ustedes los buscan, vienen hasta el último. Se los voy a mostrar rápidamente. Aquí está. Vienen hasta el último de los términos de referencia y mencionan lo que ya les comentamos. Tabla 1 habla de los antisépticos y tabla 2 de los materiales de curación. Este es el equipamiento básico mínimo que debe de tener nuestro botiquín de primeros auxilios, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta este punto? En este momento no, gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Lupita. También tenemos una pregunta por medio del chat, ingeniero. Para establecimientos arrendados, ¿se debe pedir el programa interno de protección civil? Sí. Sí, debemos de clasificar primero si es de riesgo bajo, obviamente no requieren programa, pero si es de riesgo mediano o alto, sí requieren de programa interno de protección civil. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Perdón, y en caso de que la nuestra saliera de riesgo bajo, lo único que tenemos que hacer es atenernos a lo que nos indica que sí debemos de tener y cómo se demuestra o se registra el no tener un documento, bueno, todo un programa de protección civil. En caso de una visita, ¿cómo se les dice? ¿Se hace una carta? ¿Se hace qué cosa que nos permita nosotros mostrar que no tenemos protección civil porque no nos corresponde? Ok. En caso de que su establecimiento sea considerado como de riesgo bajo, debemos de considerar, son ciertos puntos que vienen en la Ley de Gestión Integral de Riesgos, si me permiten buscarla. No debemos de contar con un programa interno, pero sí debemos de contar con estos puntos.
Denme un segundo. Híjole, bueno, no los tengo a la mano, se los presento mañana. Pero, por ejemplo, deben de tener, si no mal recuerdo, contar con extintores, capacitación a las brigadas, botiquín básico de primeros auxilios, señalización en la materia, rutas de evacuación, puntos de reunión, etcétera. Si bien no tienen que cumplir como tal con el documento de Programa Interno de Protección Civil, sí tienen que cumplir con las medidas de prevención para en caso de que se presente una emergencia. ¿Y cómo puedo yo determinar el grado de riesgo? Existe un documento que se llama Determinación del Grado de Riesgo. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en una gaceta, no tengo el dato, también mañana se los presento, donde vienen enlistados todas las actividades económicas. Y dependiendo de nuestra actividad económica, se clasifica el grado de riesgo. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, a lo mejor una tiendita de la esquina, donde nada más tiene, no sé, 50 metros cuadrados de construcción, pues obviamente va a ser de riesgo bajo, ¿no? Pero va a depender de la clasificación que nos dé este acuerdo publicado y esa sería nuestra base para nosotros demostrar que no estamos obligados a presentar un programa interno de protección civil. Mañana lo vemos más a detalle. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Igual, si nos pudiera compartir, nos preguntan por el chat, la ley y reglamentos vigentes, por favor. Claro, ¿cómo se los hacemos llegar? Si gustas mandármelos a mí por correo y yo se los reenvío a la base de correos. Ah, de acuerdo. Ujú. Perfecto. Si ya no hay más dudas o comentarios. Perfecto, al parecer ya no, ingeniero. Con esto estamos cerrando la sesión. Recordarles que mañana es la última clase de esta sesión de formación y desarrollo. La liga de acceso es la misma. De todas maneras, mañana les enviamos un recordatorio. Ujú. Muchas gracias a todos. Bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta mañana.